en estos 7 últimos años. Tú decías más de 500.000 víctimas, casi todos civiles, víctimas mortales, no solo contabilizadas por ese Observatorio de los Derechos Humanos pro-sirio, dijéramos, o el Observatorio Sirio le llaman, de Derechos Humanos, que muchas veces es denostado, muchas veces es ninguneado, descalificado también, según qué portales, según qué opinión se maneje, porque como tú decías, es un conflicto, Jorge, que entraña muchas complejidades y también muchos intereses geopolíticos en la región, pero también es hora de hablar de las distintas posiciones que se han tomado en estos últimos 7 años y sobre todo cómo hay miradas que todavía son bastante sesgadas, bastante prejuiciosas y miopes, que quieren ver interesadamente que si criticamos, por ejemplo, el ataque tripartito realizado en conjunto por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña contra bases militares del gobierno de Bashar al-Assad, entonces es que estamos con el imperio, ¿verdad? O en contra, estamos de alguna manera, estamos contra el imperio, y entonces tenemos que estar hablando siempre en este esquema de derechas, de izquierdas, cuando creo que en el conflicto sirio hay que hacer otro tipo de análisis más pormenorizado. Vamos a repasar unas fechas y una denuncia que hacen desde Rusia. En el 2018, el 7 de abril, fue el ataque químico en Duma y el 14 de abril la coalición internacional lanzó 103 misiles en Damasco. En el 2017, en fechas muy similares, el 4 de abril hubo un ataque químico en Shan Sheikhoun que fue el pretexto para el lanzamiento de 59 misiles Tomahawk por parte de Estados Unidos. Sí, lo que pasa muchas veces es que nosotros vemos alguna imagen de niños lastimados, heridos, eso te genera tremenda rabia, tremendo dolor, y muchas veces lo están haciendo para poder atizar un ataque mayor que va a provocar muchos más niños lastimados. Esa es la denuncia que hace la cadena internacional Russia Today, RT, hablando sobre los cascos blancos y que supuestamente son ellos quienes arman estos escenarios que después, como decía Jorge, permiten estos bombardeos letales. Las agencias que trabajan como puntos principales de información y de generación de opinión de un lado y del otro o de varios lados, porque hay muchísimas agencias de noticias en juego en esto. Y como decíamos, atizan ese fuego de buenos, malos, los míos, los tuyos, claro, defensa y ataque. Es decir, lo primero que hay que decir es que el régimen o el gobierno, según se crea que es más o menos legítimo, de Bashar al-Assad es indefendible. Es decir, sean ellos los que han utilizado armas químicas en esta última oportunidad en Duma o hace un año o no, que se permita que haya ataques, que haya este tipo de escenario dantesco, donde hay más de 515.000 muertos en el país, pero además innumerable cantidad de desaparecidos, torturados, de vejaciones varias, incluso someter a hambre como arma de guerra a la población en distintas localidades de Siria, eso le resta totalmente, ya le quita cualquier atisbo de legitimidad al gobierno encabezado por la familia, el clan al-Assad. Pero por otra parte, tenemos que entender que hay agencias noticiosas y muchos portales que responden a intereses de las potencias. Rusia, como también Estados Unidos. Y como ahí tenemos, como comunicadores, tenemos que tener muy clara la responsabilidad cuando reproducimos algunas imágenes que sabemos que van a generar un asco, una vergüenza, y que pueden estar justificando después
mayores atrocidades. Claro. Este es el razonamiento que hacen muchas veces quienes generan este tipo de Pero el hecho de que ¿no? critiquemos también, Jorge Maxi, al régimen de Bashar al-Assad no significa que no podamos criticar también este ataque último tripartito occidental, porque no ha servido para nada. ¿Por qué hicieron ese ataque? A ver, ¿qué hipótesis tenemos vos? Bueno, la hipótesis yo creo que va tomando porque este es el disparador del programa. Claro. El ataque Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña, más Francia, más Estados Unidos hicieron un ataque conjunto. Claro, pero, después de 7 años de guerra, ¿qué pasó? Claro, ¿Qué cambió? Además, le hacen un ataque porque utilizó supuestamente una vez más las armas químicas, pero le permiten que siga matando de otra manera, con otras armas también letales a su pueblo, ¿verdad? Con lo cual, la administración Trump dijo desde el primer día que realmente no era su objetivo sacar del poder a Bashar al-Assad. Tenemos entonces a un presidente Trump que no envía botas al terreno, pero que le da de alguna manera un toque de advertencia fuerte a Bashar al-Assad, con lo cual gana respeto entre sus electores. Un solo tiro, dijo Trump. Claro, es entre un solo sus tiro electores para que entiendan quién manda. En Estados Unidos, pero sin recurrir a envío de tropas o interferir o de alguna manera intervenir en un capítulo más, en una nueva guerra en Oriente Medio, porque buena parte de la sociedad estadounidense está sumamente cansada y harta de que le rasquen el bolsillo para nuevas veleidades y campañas bélicas en Oriente Medio, cuando todavía no han salido, y desde luego no han salido bien parados, del pantano de Afganistán y el pantano de Irak. Por otra parte, tenemos a un presidente Trump que de alguna manera tiene un canal abierto de comunicación con Rusia. Ellos lo niegan, los norteamericanos, pero Francia admitió que se había avisado previamente al gobierno por un tema de Rusia. conflictos aéreos. Claro, por un tema de que pudieran evacuar esas bases que iban a ser golpeadas por este ataque tripartito. Pero la realidad también es que estaban evacuadas. Lo mismo pasó el año pasado en la base de Al-Shairat, que no había nadie. En ninguno de los lugares que se no ha habido gente. bajas ni siquiera efectivos militares de Siria, ni tampoco de Rusia. No es que yo las desee. Lo que estamos diciendo es que el ataque tripartito no sirve para nada porque no cambia el rumbo, no altera la dirección de este conflicto y nadie está proponiendo una solución al mismo. Y mientras tanto, los que siguen siendo desplazados forzosos internos o evacuados de sus hogares o siguen sin ver el final del túnel de este infierno que vive el pueblo sirio, es justamente la población siria. Es decir, tenemos más de 5 millones de desplazados, 4 millones de refugiados que andan por ahí dispersos en la región de Oriente Medio, en Turquía, en Jordania, en Egipto, pero después otros también hacinados en Grecia, pero también golpeando a las puertas de Europa, en Alemania, en Francia, a ver quién los puede o quiere recoger. El caso del Líbano, ¿no? Claro, el caso del Líbano también, sin olvidar, por supuesto. Y también tenemos después que hablar de esas víctimas que, a ver, hay una fractura social en el pueblo sirio, pero además un estancamiento de la economía que va a ser muy difícil reconstruir ese país. Por otro lado, tenemos también potencias regionales como Turquía, que ha jugado un papel sumamente ambiguo y conflictiva su postura desde el principio, ¿verdad? Antes de pasar a las potencias regionales, Sí. porque ahí hay mucho para Sí. hablar al respecto. Sigamos con las mayores potencias globales, porque hay quienes manejan la hipótesis, por ejemplo, de que haya sido un ataque acordado entre las potencias occidentales y Rusia. Justamente, como tanto se habla de la amistad entre Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, yo no creo, quizás acá hicieron algo como para marcar una Jorge, distancia. yo no creo que haya una amistad. Lo que hay es otra manera de entenderse que no tenía Putin con Obama, pero más que acordar, lo que sí parece evidente es que Rusia sabía que iba a darse ese ataque. Pero efectivamente a todos les ha convenido, a todas las grandes potencias y al propio régimen de Al-Assad, porque no le han, de alguna manera no le han mermado, no le han tocado de ninguna manera su capacidad ofensiva, pero también al propio Irán, que es otro de los apoyos fuertes que tiene junto con Rusia el régimen de Al-Assad. Lo que aquí tenemos es un tablero de ajedrez, siempre lo hemos dicho, y están todos moviendo a sus peones, pero finalmente no hay una propuesta, no hay un plan de paz para Siria, y eso es lo que es más triste, yo creo, a estas alturas del partido y con estas cifras tan letales. Este ataque tripartito no contó con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debió haberlo solicitado, puesto que los 3 países que atacaron a Siria son miembros permanentes de ese Consejo de Seguridad. Ni los parlamentos de cada país, que Claro, todos los
criticaron a Macron, a Theresa May, a por Trump. Supuesto. Entonces, esto es lo primero que hay que decir, que esto resta legitimidad no solo a los atacantes, sino también a estos países que después exigen que a otros menores que hay que respetar el derecho internacional, los organismos y los foros multilaterales. Bueno, justamente si estamos hablando del Consejo de Seguridad y este rol de los socios permanentes que tienen ese poder de veto y que terminan trancando todo y parece estar pintado el Consejo de Seguridad, porque si lo plantea Estados Unidos lo veta Rusia, si lo plantea Rusia lo veta Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que decía en el Consejo de Seguridad el embajador de Bolivia, justamente sobre esto, ¿no? Sobre el rol de los socios permanentes en estos ataques. A ver. Que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como una caja de resonancia de la propaganda de guerra ni del intervencionismo. Que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como un peón a sacrificar en un tablero de ajedrez, en el tablero de ajedrez de la guerra. Este Consejo, estas Naciones Unidas son al final la última esperanza que tenemos para garantizar la paz y la seguridad internacional basadas en principios, basadas en normas, basadas en un Estado de Derecho internacional. Que cuando ya no cumple con sus intereses, entonces no importa el multilateralismo. Para algunas cosas que les conviene, está bien el multilateralismo. Están bien las Naciones Unidas. Pero cuando no, cuando sus intereses se contraponen, entonces no interesan ni las Naciones Unidas, ni los derechos humanos, ni la democracia. Ahí estaba un punto de vista muy atendible sobre cómo la legislación le sirve en algunos casos, pero en otros no. Sí. Pasa en casi todos lados, ¿eh? Cuando la legislación me conviene es por ahí y cuando no me conviene podemos saltear un poquito por encima de ella. Claro, lo que aquí hay que dejar claro una vez más es que no se trata de defender a unos porque sí, porque políticamente casamos mejor con este bloque o con el otro, ¿no? Lo que hay que entender es que esta intervención tan interesada de las grandes potencias occidentales, ya tenemos otros ejemplos muy recientes en Libia, pero también en Afganistán, en Irak, en Somalia, la no intervención en Yemen. Hablamos mucho de la guerra de Siria, sabemos cifras, pero no sabemos casi nada de la guerra de Yemen. Prácticamente creo que debemos ser uno de los pocos canales aquí, o el único canal en Uruguay, que damos cobertura a ese conflicto que ya hemos dicho en gran cantidad de ocasiones, que incluso un brote de cólera que llegó en diciembre a más de 1 millón de personas, que diezmó la población atrozmente, pero no interesa hablar de la guerra en Yemen porque allí el que está tirando las bombas es Arabia Saudí, bombas que además compra a países occidentales, entre ellos la propia España, que ya lo he dicho en otras ocasiones. Entonces, aquí lo que hay es una sumatoria de intereses y lo que estamos diciendo es que hay que evitar ese tipo de intervenciones porque no traen la paz y desde luego a punta de misiles y de cohetes y de pistolas no llevas la paz. No se hizo en Irak, tampoco se lleva la democracia, no se logró tampoco allí en Irak y no se va a lograr ahora en Siria. Y el proceso de Ginebra que decíamos y tú comentabas está más que muerto y enterrado. Realmente Stefan de Mistura ha sido el delegado de Naciones Unidas, el portavoz, el representante del multilateralismo, como comentaba el embajador boliviano ante el Consejo de Seguridad. Bueno, ese proceso de Ginebra está muerto y enterrado y tenemos el otro que capitanea Rusia junto con Turquía y con Irán, que se celebra siempre en Astana, en la capital de Kazajstán, que es un feudo, es una órbita moscovita todavía donde Putin se mueve como pez a sus anchas. Susana, nos fuimos un poquito, nos fuimos más hacia Oriente. Vamos a volver a Siria y les propongo ver a través de un mapa, mapa político, ¿verdad? De la zona. Allí vemos algunos de los países. Sí, es un mapa político clásico. Sí, donde está Siria como ese país hoy en disputa. Y si uno mira las últimas informaciones de las últimas horas y de las últimas semanas, desde que se produjo este supuesto ataque químico, en realidad lo que se está profundizando, y hay muchos temores de que se enfrasquen en una guerra directa, son Irán e Israel. Esto es lo que está detrás, ¿verdad? Y Israel, que realizó un ataque a una base siria, matando a varios oficiales iraníes que estaban asistiendo. Irán es uno de los principales socios del gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, hoy si uno mira las grandes preocupaciones a nivel de diplomacia de lo que está aconteciendo están esperando en Israel una retaliación, una venganza
iraní por haber matado a varios oficiales que estaban trabajando en territorio sirio apoyando al gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, el rol de Irán y de Israel en esa zona es como muy importante por estas horas y basta ver algunos de las informaciones que surgen de los principales líderes del ejército iraní diciendo estamos prontos para atacar a Israel, lo vamos a eliminar en el correr de los próximos 25 años. Hay una preocupación saliente hoy que si tú miras los titulares no es la que estamos viendo, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que otra vez aquí tenemos también el rol de estas potencias que tú decías regionales. Tenemos a Irán, pero también tenemos a Turquía, tenemos a Arabia Saudí, por supuesto también capitaneando, comandando a ese otro grupo que son las monarquías árabes petroleras, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, pero también un Qatar que ahora es el hermano, digamos, ninguneado, es el hermano aislado, como ya hemos explicado en otras notas aquí con vosotros, chicos, donde Qatar ha sido desde el 5 de junio aislado por parte de sus hermanos árabes, Arabia Saudí, Egipto, pero también Emiratos Árabes Unidos y por supuesto Israel, que también cuida sus intereses allí, no solo en Siria sino en la región. Ahora bien, yo creo que el régimen de Irán nos tiene acostumbrados también a ese tipo de declaraciones muy fuertes, de declaraciones de fuerza, altisonantes, pero por otra parte es un régimen que es astuto, que sabe tensar la cuerda pero luego aflojarla, igual que Corea del Norte. Es decir, los militares que estaban en la base que claro, atacó Israel después del ataque químico, es decir, que pasó a segundo plano, eran los encargados del sistema de drones iraní que estaba generando muchas alertas a nivel de Israel. Israel, a ver, la guerra ya la ganó el gobierno de Bashar al-Assad. Claro. Esto estamos claros, ¿verdad? Sí, la guerra ya la está ganando, pero gracias a Rusia sobre todo. Claro, pero si la influencia iraní se sigue aceitando en Siria, esto es lo que está preocupando a Israel, que negocia directamente con Putin, ¿verdad? Justamente, pero Israel y Rusia ya han negociado esa parte. Rusia convenció a Israel. Rusia hace ya tiempo, porque recordemos que la presencia de militares rusos, de asesores para el gobierno y sobre todo los militares, las Fuerzas Armadas sirias, de parte de Rusia ha estado desde hace mucho tiempo. Pero la entrada estelar, digamos, de Rusia en el conflicto bélico de Siria fue a partir de septiembre, agosto, septiembre del 2015, y eso es lo que ha permitido que Bashar al-Assad haya ido ganando territorio poco a poco hasta hacerse otra vez con 2/3 del país. Como bien indicaba mi compatriota Mikel Ayestarán, que es una voz autorizada en el terreno, lo reconozco, en el norte tenemos también a los kurdos que están librando su otra batalla. Antes fue con el Estado Islámico, que ya nadie habla del grupo autoproclamado Estado Islámico o Daesh. Tenemos ahí que están librando la batalla contra los turcos, que tienen tropas y tienen carros de combate en Afrin, en lo que es el norte de Siria, territorio sirio, combatiendo justamente a los kurdos, porque lo que quieren evitar es que los kurdos puedan erigir allí una suerte de territorio autónomo, que dé alas a sus propios kurdos en Turquía. Con lo cual tenemos entonces a una Rusia que convenció a Israel de que van a poder contener... Netanyahu tiene prevista otra visita, si no me equivoco, ahora a mediados de mayo. Negocian directamente para buscar una estabilidad en esa región. Pero Israel no acepta que Irán tenga poder en Siria. Pero ahí está Rusia también conteniendo esa influencia, esa expansión de los tentáculos de Irán, que es lo que quiere evitar y lo que quiso siempre evitar justamente el bloque de las monarquías petroleras árabes. Es decir, hablo de monarquías petroleras para que no se entienda por ello ni a Jordania ni a Marruecos, que también son monarquías árabes. Entonces, Arabia Saudí justamente lo que quiere evitar es no solo la injerencia, sino la interferencia de su adversario en la región, que sigue siendo Irán. Ahora bien, yo creo que no podemos seguir hablando de que Estados Unidos y Rusia se van a enfrascar en una nueva campaña bélica, porque ambos gobernantes han demostrado que pueden tensar la cuerda, que pueden tener un tono muy fuerte en el discurso, pero que después pueden acordar cuándo va a ser el ataque tripartito, o que pueden acordar vías de escape de esa tensión que se acumula, y lo mismo va a ocurrir con Irán y con Israel, porque no le conviene ni a Estados Unidos ni a Rusia, ni le conviene al mundo que haya una vez más una escalada
guerra bélica entre estos dos países que hace tiempo que se están midiendo en ese tablero de ajedrez que es Siria. Ahora, el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, dijo en estos últimos días que ya está instalada una nueva guerra fría distinta, porque ya no son solo Estados Unidos y Rusia los dueños del mundo, sino que hay otros protagonistas como pueden ser Arabia Saudita, Israel, claro. Irán, pero hay que estar atentos porque esa guerra ya está instalada y parece que el escenario sería Siria. Bueno, hay un escenario que es Siria, pero sigo hablando también de Yemen, porque nos olvidamos de los yemeníes y estamos teniendo un espejo también de lo que pasa en Siria. Por eso yo insisto en aquellos que quieren de alguna manera ver que esto es el imperio otra vez, que está atacando a un país, está en descomposición y demás. Esto es una manera muy simplista, muy maniquea de ver el conflicto de Siria. Es decir, por eso yo creo que también hay que entender que aquellos que de alguna manera justifican la presencia de Bashar al-Assad lo hacen por rechazo a la intervención de lo que ellos llaman el imperialismo yanqui, el imperialismo estadounidense. Pero tenemos que poder romper esa barrera ideológica y por tanto bajar más a tierra estas complejidades y comprender que hay muchos intereses, entre ellos los de la propia Arabia Saudí, que no quiere a un Irán fuerte, porque los dos son países que tienen petróleo, los dos son países que compiten por el liderazgo de la comunidad musulmana, pero hete aquí que eso ha hecho que esta división sectaria entre suníes y chiíes que existe desde hace muchos siglos ha cobrado otro protagonismo en Irak y ahora en Siria.